Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Estado de la Nación para platicarles a ustedes de muchas cosas, pero sobre todo hoy vamos a tratar el tema de la fuga de los reos que se ha dado y que ha sido un escándalo esta semana. Pero antes de entrar a ese tema, hagamos un resumen de los principales acontecimientos de los últimos días. Y es que en seguimiento al derrumbe registrado en el kilómetro 24,5 de la carretera El Salvador, en Fraijanes, maquinaria y personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala están laborando en la instalación de los contenedores para posteriormente ser rellenados con rocas, mismas que van a servir para la contención. Conred dio a conocer que el paso de vehículos tras estas acciones siguen dependiendo de las condiciones climáticas que generan los flujos de lodo, lo que no permite la habilitación del paso. También van a continuar con la evaluación de esta área debido a que aún sigue la saturación del suelo que pone en riesgo la montaña que genera los taludes, lo que impide la búsqueda de la supuesta persona soterrada. Bueno, hay una discusión de tránsito, vean ustedes, entre el piloto de un autobús extraurbano y un conductor de un pick-up. Terminó en una tragedia. El hecho quedó documentado por una cámara de seguridad. Ocurrió en la zona 1 de San Antonio, Suchitepeques. En el video se observa cómo el autobús queda cruzado frente al pick-up. El ayudante y el piloto portaban un machete con el que amenazaron al otro conductor, sin imaginar que este último portaba un arma de fuego, la cual accionó y disparó contra el piloto del bus extraurbano. En las imágenes se ve cómo el piloto cae al suelo, mientras el ayudante huye del lugar para resguardar su vida. Segundos después, agentes de la Policía Nacional Civil llegan a ese sitio. El responsable deja el arma en el suelo y colabora con las autoridades para ser capturado. Bueno, y lo que les decía, el escándalo de esta semana: 20 reos se fugaron del centro carcelario Fraijanes II, presuntamente con la colaboración de algunos agentes del propio sistema penitenciario. Sin embargo, esto no es reciente, las fugas ocurren desde hace un año. Esto lo afirmó el director del sistema penitenciario. Según el funcionario, las evasiones podrían haberse producido durante las visitas en momentos de alta afluencia de personas o incluso durante requisas efectuadas por otras instituciones. El director reconoció que existen debilidades en la cárcel de Fraijanes II, especialmente en los sistemas de control y registro. Detalló que el centro no cuenta con tecnología para verificar quién entra y quién sale, aunque se trabaja, dicen, en la implementación de un sistema de balización de visitas y de privados de libertad. Le cuento además que tras las investigaciones que se mantienen en relación al caso de la fuga de los 20 privados de libertad del barrio 18 en Fraijanes II, el director de la Policía Nacional Civil desmintió que los reos hayan utilizado uniformes de la institución como al principio se estaba rumorando, y señaló que más creía que hayan sido uniformes del sistema penitenciario. Asimismo, mantienen las pistas para esclarecer en qué momento se dio la fuga, ya que aparentemente pudo originarse desde el mes de septiembre y octubre. No necesariamente considero yo de Policía Nacional Civil. Es más lógico que utilicen un tipo de uniforme posiblemente del sistema penitenciario, porque podrían pasar desapercibidos. En el caso de las requisas que se estuvieron realizando, pues había una contabilización. Yo por el momento sería irresponsable si digo alguna fecha exacta en cuándo pudo haberse dado el hecho, pero consideramos que posiblemente haya sido de septiembre a octubre. Bueno, por otro lado, en un mensaje difundido en redes sociales, el diputado y jefe de la bancada Nuevas Ideas de El Salvador, Cristian Guevara, resaltó la creación del CECOT, Centro Especializado para Criminales de Alta Peligrosidad y Terrorismo, quien asegura que los criminales más peligrosos de la historia de El Salvador se encuentran recluidos en dichas cárceles. Esta publicación se da en el contexto de la fuga de los 20 reos en Guatemala. El
congresista salvadoreño visitó la semana pasada el Congreso de la República de Guatemala, cuyo objetivo era compartir las experiencias legislativas. Guevara hizo un llamado a los diputados guatemaltecos para que no pierdan el tiempo y empiecen a aprobar las leyes de seguridad a favor de la población guatemalteca. Bueno, y tras haber tenido 3 horas de receso, los diputados retomaron la sesión para conocer en tercera lectura y su redacción final la iniciativa de ley 5692 que declara terroristas a los pandilleros. El receso se extendió debido a que los diputados están conociendo las enmiendas para dicha propuesta. En el artículo 2 se presentó una enmienda y se detalla que se declara al Barrio 18, la Mara Salvatrucha y sus clicas y subgrupos, el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua como criminales organizados transnacionales y terroristas. O sea que en el Congreso de la República aún continúa esta discusión y tendrán que entrar a la tercera lectura. El ministro de Gobernación anunció que se van a realizar pruebas de poligrafía a los directivos de los centros carcelarios. Sin embargo, al ser consultados sobre si él o los viceministros podrían someterse a una prueba similar, respondió que cuál sería la finalidad de hacerlo, si podría contestar únicamente con un sí o un no, y añadió que no continuaría respondiendo ese tipo de preguntas. ¿Cuál es la finalidad que tendría ese polígrafo? Yo no acepto preguntas que tienen trampa en términos políticos. Yo puedo decir sí o no. Yo siempre lo digo delante de ustedes. A muchos periodistas les gusta hacer lo que se llama en lógica la falacia de la pregunta compleja. Diga sí o no, usted va a hacer un comentario. Esas son trampas también de carácter político que no voy a responder. Bueno, falacia compleja o no, tendrá que responder el ministro por la fuga de estos 20 reos. Ya la bancada independiente en el Congreso de la República, la bancada oficial, incluso pidió que fuera removido de su puesto, lo cual ya es grave. Y bueno, una de las interrogantes es si hubo o no pactos en este tipo de fugas, hasta dónde llega el contenido de esto, por lo que sí es pertinente definitivamente pasar un polígrafo por todos lados en ese ministerio y en el sistema penitenciario. Pero bueno, eso estará por definirse detrás de las investigaciones que ya se están realizando y anunciadas por el Ministerio Público. Hoy vamos a hablar acerca de este hecho bochornoso. Ustedes ya vieron que incluso un diputado de El Salvador estaba acá y resaltó esta situación, puso en contexto lo que ellos están haciendo en El Salvador y en fin, está candente este tema en Guatemala. En el Congreso de la República se está discutiendo esa iniciativa que entraría a su tercera lectura, pero al parecer en las primeras lecturas fue aprobada por unanimidad, o sea que así va la situación. Hoy vamos a platicar acerca de este tema y tenemos a nuestros invitados. Se encuentra con nosotros el licenciado Julio Rivera Claverí, ex viceministro de Gobernación, y también el licenciado Eddie Morales, quien fue exdirector del sistema penitenciario. Vamos a platicar acerca de esto. Licenciado Morales, bueno, así están las cosas. Esto es lo último que se sabe en el Congreso de la República. Ya se sabe de esa enmienda en el artículo 2, en donde declararía a todos terroristas, y se están discutiendo algunas otras cosas más de ese proyecto que hubiese sido bueno conocerlo en su totalidad para saber qué es exactamente lo que está pasando ahí. ¿Cuáles son sus primeras impresiones al respecto? Mire, yo particularmente, cabalmente, difiero en ciertos aspectos relacionados a este planteamiento que se hace. Yo creo que, a mi opinión personal, lo que es
las estructuras de las maras son estructuras de crimen organizado y como tal debe ser sancionadas. De hecho, existe una ley muy claramente descrita en la cual se le debe aplicar como ¿Por qué no crimen son terroristas, organizado, por ejemplo? Mientras que, ahí está, precisamente eso es lo que quiero plantear. Ambos, cualquier tipo de organización de estas, cuando lleva a cabo acciones terroristas, ya, la diferencia es que una organización terrorista tiene diferentes fines y los fines particulares de una organización terrorista llevan a cabo actos violentos aplicando acciones terroristas, pero con fines políticos, y luego también van en busca precisamente del poder, del cambio del sistema, y un agregado más, mantienen siempre una ideología y una doctrina. Ahora, mientras que el otro lado, ahora el punto el de beneficio si ejercen o no terror, ahí está. Ese es uno de los puntos que hay que evaluar. Entonces, porque efectivamente esta gente está dentro de muchas de las colonias de nuestros barrios y están ejerciendo terror a la población. Esta gente es verdaderamente el terror para muchísimos guatemaltecos. todas estas estructuras llevan a cabo acciones terroristas y generan terror, definitivamente. Lo que pasa es que los fines son distintos, como para ser tratados como organización terrorista, por un lado, sino que realmente es una estructura del crimen organizado, bien claro. Pero no sería el primer país en declararlos terroristas. Usted ya vio lo que pasó con los Estados Unidos y no es el único caso en el mundo en donde se ha hecho esto. Lo que sucede es que le voy a poner el ejemplo de la mafia italiana. La mafia italiana lleva a cabo acciones terroristas, pero ¿por qué no son tipificados o calificados como organización terrorista la mafia siciliana, la mafia italiana? Sino que realmente se sigue considerando como crimen organizado y en muchas ocasiones crimen organizado transnacional. ¿Por qué realmente nosotros entonces vamos ¿Cuál es el problema con declararlos o no terroristas desde su punto de vista? Lo que sucede es que hay que tomar en consideración que a partir del ataque a las Torres Gemelas, que fue un hecho de impacto mundial el 11 de septiembre del 2011, pues lo que sucedió, 2001, ya sucede algo importante. A partir de ese momento, se establece una ley denominada la Ley Patriota. Y se amplía el término y a otro esto tipo de tiene organización. jurisdicción internacional, siempre y cuando sea amenazada la seguridad de los Estados Unidos, inmediatamente tiene todo el derecho, bajo el marco jurídico internacional, a intervenir en asuntos de la persecución y ataques hacia las estructuras criminales. Pero Estados Unidos ya dijo que va a intervenir. Ahí está. Y no nos está preguntando. Independientemente de que nosotros los declaremos o no terroristas, no nos van a preguntar. Pero aquí está exactamente el juego. Voy a poner el caso, por ejemplo, de lo que está sucediendo en Venezuela. En Venezuela, yo no estoy diciendo que esta gente no sea criminal, que no sea narcotraficante, ahí es más que claro. Ahora bien, pero la intencionalidad también de los carteles mexicanos, cuando usted se da cuenta, también cometen acciones terroristas. Y el interés, de Estados Unidos es que se les declare organización terrorista. Si el momento preciso ellos declaran como tal, entonces por seguridad nacional Estados Unidos va a tener el derecho de intervenir en la soberanía mexicana o en la soberanía venezolana, ¿verdad? Aquí es donde hay que tener mucho cuidado porque el juego ya dentro de la interpretación jurídica tiene un efecto político. A ver, independientemente de que los declaremos o no terroristas, Estados Unidos no nos está preguntando. Dijo en el caso de México, dijo en el caso de Venezuela que igual va a intervenir en estos casos y para eso los declaró terroristas. Y va a intervenir en Honduras, va a intervenir en Guatemala y, como usted muy bien lo dice, en México y Venezuela. Yo, al contrario de lo que está planteando el doctor Morales, yo creo que efectivamente el término terrorista sí puede aplicar para los grupos organizados criminales, porque lo que hay es una simbiosis hoy en el mundo entre terroristas, organizaciones criminales y estados.
Y lo ve usted en el Oriente Medio y lo está viendo en Venezuela. Por lo tanto, yo sí creo que para nosotros es de gran beneficio que efectivamente se plantee este término terrorista a las estructuras criminales denominadas maras, porque vamos a poder empatar el trabajo con los salvadoreños, con los norteamericanos básicamente. Y ojalá que vinieran y que se llevaran a los 20,000 que hay en Guatemala, porque nos ahorrarían muchísima parte del trabajo operativo policial. Pero como esto no va a ser así, creo que la ayuda y el soporte y el apoyo que podríamos tener de los norteamericanos sería bastante grande para poder comenzar a hacer ese trabajo. A ver, el hecho de que saquen una ley en este momento en el Congreso no necesariamente indica que vamos a actuar, ni que la vamos a aplicar con todo el rigor. Se necesita voluntad política. Yo diría que más que eso. Y yo no veo, me imagino. Usted lo hablamos. Sí, me imagino, pero a ver, se necesita esa voluntad para hacerlo, y yo eso no lo veo. Pero vamos a tener que hacerlo, porque el punto es, aquí hay una crisis política producto de la criminalidad sumamente grande, que nos afecta a todos los guatemaltecos de todos los niveles. Aquí no se escapa nadie. Y aquí los únicos que se cuidan son los que están en gobierno, porque tienen toda la seguridad del mundo. Pero nosotros que andamos en la calle, la problemática es completamente diferente. Por lo tanto, yo sí creo que efectivamente se va a forzar al Ejecutivo y al Congreso y al propio organismo judicial, no digamos el Ministerio Público, a que todos y cada uno de ellos respondan en la parte que les compete, licenciado. Y eso es el punto acá. O hacemos el trabajo o esto se va a convertir en una crisis mucho mayor que va a afectar al propio Ejecutivo si no toma las medidas del caso y se olvida de actuar ya muy diplomáticamente. Yo le voy a mencionar, por ejemplo, al doctor Morales, un ejemplo histórico y que atañe al presidente Arévalo. En la época del papá del presidente Arévalo, se dio el famoso caso Mikuláš. En ese momento se temía que obviamente la población empezara a desconfiar, como sí sucedió, de que el Estado de Guatemala tuviera la suficiente fuerza, sobre todo después de salir de un régimen como el de Ubico, y entonces vinieron y aprobaron la llamada ley Mikuláš. No sé si usted la conoce. Esa ley Mikuláš puso los términos de juzgamiento a la mitad. Los términos de prueba a la mitad. Mikuláš fue capturado a finales de abril, si mal no estoy, y fusilado en julio. En julio, bajo las instancias del mismo presidente y del Congreso de aquella época, que dijo, esto no lo podemos permitir. O sea, tenemos que hacer algo y tenemos que... momentos difíciles requieren soluciones que son complejas. Y esa ley Mikuláš sí era más discutible, definitivamente, de lo que se está aprobando ahorita en el Congreso de la República, que es más bien para engañarnos a todos los guatemaltecos. Pero, ¿qué opina de que sí hay que hacer cambios? Y sí tenemos que tener cambio de actitud desde las autoridades, tienen que tener un cambio de actitud hacia el combate a las maras. Totalmente de acuerdo. Es que, mire, el combate a cualquier estructura criminal, hay aspectos de índole estratégicos, hay aspectos de índole tácticos y hay otro elemento fundamental, la inteligencia de Estado, que deben de estar coordinados y poner en práctica el ciclo de inteligencia se podría decir, para combatirlos completamente. Se puede realizar, definitivamente. La situación es que esto debe ser institucional y que funcione como tal. Es la ausencia que se observa en el caso del sistema penitenciario,
que no se realizó una serie de seguimientos y tácticas preventivas para evitar lo que sucedió, porque la ley de régimen penitenciario es bastante clara. Y estos, aprovechando la corrupción y la complicidad de guardias y algunos funcionarios del mismo sistema, pues aprovecharon la evasión en diferentes momentos. Entonces, yo creo que tenemos suficiente estructuras de inteligencia y tenemos suficientes tácticas para llevar a cabo la persecución de estos grupos y cómo combatir a la criminalidad, pero debe establecerse bajo unas estrategias a corto, mediano y largo plazo. Pero si nosotros nos quedamos de una manera de brazos cruzados sin utilizar operaciones tácticas directamente, mala inteligencia, pues el crimen organizado va a seguir. Yo lo que veo es que avanzando. después de esta fuga de 20 reos, no creo que la gente tenga la paciencia suficiente como para dar ese tiempo de esas tácticas. Pero bueno, lo vamos a discutir en el siguiente segmento. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Continuamos entonces platicando con nuestros invitados acerca de lo que ha pasado y de las consecuencias de la fuga de estos reos y de lo que puede estar pasando en el sistema penitenciario. Porque lo que sí quedó claro es que no tienen ni idea ni cuándo, ni cómo, ni a qué horas, y dudo que tengan claro ni siquiera si son 20 o han sido más a lo largo del tiempo. Primero déjeme recapitular un poquito. El tema de la inteligencia falló, pero falló la inteligencia civil, porque la inteligencia estratégica es otra cosa y la inteligencia militar es otra. Pero la inteligencia en materia penitenciaria, la inteligencia policial y la inteligencia civil de la DIGICI, que es puramente criminal, de la Dirección de Inteligencia Civil, fallaron totalmente. ¿Cómo es posible que esos entes que son encargados de recolectar información no pudieran tener información de los presidios? A mí me resulta totalmente inconcebible. Después de dos meses en los que se supone que se fueron 20 agentes o posiblemente más, porque al final no se sabe. No se sabe también de otros centros penitenciarios. Por lo tanto, esa falla es una falla impresionante. Por eso es que el sistema no funciona, el sistema está colapsado. Eso es un primer lugar. En segundo lugar, el tema de la corrupción, licenciado. Es falso. Cuando hay una fuga, hay boquetes, hay túneles, hay rupturas de malla, hay motines internos, hay muchas cosas para que se produzcan las fugas. Esto no fue una fuga, estos salieron por la puerta principal, con el apoyo de las autoridades, porque no es de otra forma. Aquí corrió mucho dinero y hay que decirlo. Es que el problema es que si seguimos escondiendo las cosas, nunca se van a solucionar. Aquí hay responsables y el Ministerio Público tiene un trabajo que hacer profesional y poner a disposición de los tribunales quien sea, al nivel que sea. Al nivel que sea. Porque mire, ¿quiénes son los responsables de la dirección en el sistema penitenciario? La quinta viceministra, la que tenía a cargo el manejo administrativo político del sistema penitenciario conjuntamente con el director. Hoy todo el mundo se lava las manos, pero aquí hay responsables y esos responsables deben ser investigados por el Ministerio Público. No hay opción si de verdad queremos cambiar las cosas. Ahora, si lo que queremos es apachar esto y que no pase nada, el resultado en pocos meses va a ser dramático para el país. Doctor Morales, a usted le consta que hemos platicado este tema en múltiples ocasiones, lo hemos discutido hasta el cansancio y lo discutimos y se discute en otros medios y todo, y las autoridades están impávidas, simplemente no quieren hacer nada. Lo que está descrito en la ley está claro, desde el punto, lo platicamos hoy en la mañana, que tenía que haber 4 recuentos. Tenían que contar 4 veces al día a los reos. Ese es el procedimiento descrito en la ley. Son los protocolos. Y obviamente eso no pasó. Y luego
el hecho de que no tengan ni siquiera un control biométrico para identificar plenamente, bueno, se les fue una persona que no tenía pierna, pues. O sea, es el colmo. Sí. Entonces, yo estoy consciente y le doy el punto siguiente. Con esa ley del Congreso, eso no basta. Eso se queda muy corto. Eso, o sea, ellos pueden decir cualquier cosa para tratarnos de callar la boca, pero realmente hay que ordenar el sistema penitenciario y hay que hacerlo ya. Pronto. Así es. Ahora, ¿cómo hacemos ahora? Mire, todo el mundo quisiéramos tener soluciones fáciles. Casi nos hemos acostumbrado a tener soluciones instantáneas por la misma dinámica de la vida, pero no es así. Realmente para transformar el sistema penitenciario se requiere, y lo reitero, mínimo 12 años continuos. Salvador lo hizo en un año. Sí, pero el caso nuestro es que es bastante grave. Pero El Salvador lo hizo en un año. Y se requiere una continuidad. El Salvador tiene menos recursos que nosotros, es un país más pequeño que nosotros e hizo las cosas en un año. Tenía una prisión armada para 40,000 internos en 6 meses. Pero recuerde que las condiciones políticas son distintas. Allá no se vive realmente un sistema, llamémosle por decir, entre comillas, democrático, de fachada, pero en la realidad la situación se ha convertido en una dictadura. Y entonces los 3 poderes del Estado están totalmente en la línea del Ejecutivo. Y él impone, tiene la mayoría en el Congreso, tiene también en el organismo judicial jueces a favor, tiene el Ministerio Público a favor, o sea, todo son decisiones emanadas por el Ejecutivo. ¿Y eso se hace o se hace ese estilo de dictadura? Eso yo lo concedo. Pero el hecho está en lo siguiente. Hoy están aprobando una ley por unanimidad prácticamente. Ni siquiera los independientes, que son los oficialistas y que se habían opuesto, ni siquiera ellos se están oponiendo ahora. Entonces, sí pueden o son capaces de hacer pactos políticos cuando la ciudadanía los tiene en el ojo público. Usted dijo la verdad. Ese es el pacto político. Ese es el punto. La ciudadanía tiene la obligación de exigirle a los congresistas, primero leyes de emergencia en estos momentos. ¿Por qué no se va a poder construir en 6, 8 meses? Si los COCODES el otro año van a recibir 23.500 millones porque se aprobó una ley que les permite que lo que no se aplique en este año fiscal sea trasladado para el otro. ¿Por qué el presidente de la República no jala 3, 4 mil millones y se empieza a construir 1 o 2 cárceles? Que los tienen, porque tienen el dinero. Ahí está el dinero, pero se hace con transparencia, con objetividad, se licita internacionalmente como lo hizo El Salvador. Y vamos a tener 2 cárceles y vamos a solucionar el problema, porque el grave problema del país, yo lo vuelvo a repetir, todo el mundo apunta a los narcotraficantes. Posiblemente, en parte sí, pero el grave problema son las maras en país. Extorsionan, asesinan gente, le roban los bienes a los guatemaltecos y no los dejan trabajar. Ellos son los responsables de esta violencia y de esta criminalidad que se vive. Por eso es que yo no estoy de acuerdo en esas medidas en el que organismos internacionales o gente que habla de los derechos humanos sin pensar en las víctimas, haga planteamientos de que al delincuente marero hay que mantenerlo y apoyarlo y ayudarlo para que se reinserte a la sociedad. Falso, no se pueden reinsertar. No se pueden reinsertar. A ellos hay que tenerlos 23 horas de celda por 1 de sol. Y eso no es ser antidemocrático, eso es respetar a los guatemaltecos trabajadores y honrados. En este sentido, ¿no cree usted que lo que falta es más bien voluntad política? Si bien es cierto, El Salvador ya sabemos cómo manda Bukele ahí y que todo se hace como él quiere porque tiene todos los poderes en sus manos. A ver, si del presidente emana algo en relación a la seguridad ciudadana o a las maras, arrincona incluso a la oposición. ¿Qué les queda? Quedarían mal ante la gente de no hacerlo. Pero lo que pasa es que no parte una sola cosa del Ejecutivo. Ahí está. Lamentablemente
Aquí lo que ha ocurrido es que tenemos gobierno débil, un debilitamiento total. Y aparte, una institucionalidad débil que ha sido infiltrada y corrompida en todo sentido. Tanto lo que es las instituciones de justicia como también las instituciones de seguridad. Y aquí es precisamente donde hay que trabajar bajo unos planes de trabajo bien definidos. Ahora, ¿son débiles? La depuración. ¿Son débiles porque ellos quieren ser débiles? ¿O son débiles porque no tienen los mecanismos para hacerlo? Porque yo creo que tienen los mecanismos. Usted dijo una gran palabra, con claridad, voluntad política de hacer las cosas. Entonces, hace falta. Y de verdaderamente que tenga funcionarios y equipos de trabajo decididos verdaderamente a arriesgar y tomar, como decimos nosotros coloquialmente, a tomar el toro por los cuernos. Vamos a hacer otra pausa, pero regresamos en otro bloque. Continuamos entonces platicando con nuestros invitados acerca de este tema. Caemos en el tema siempre de voluntad política. No se hace porque no quieren hacerlo, porque el dinero está. Los mecanismos legales los tienen, no hay un impedimento de parte. La Constitución dice que se debe de tender a la rehabilitación. No quiere decir que hasta el último sea rehabilitable. No, lo que pasa es que es diferente, porque todo va dependiendo del tipo de delito. No se puede rehabilitar a aquellas personas que tienen 1000 años, que ahí lo único que más se puede aplicar es un tratamiento. Entonces no hay nada que les estorbe en el camino si ellos lo quieren hacer. Se puede. Yo creo que se puede hacer. Yo creo que el presidente, primero hay que tener claro que es que él le quedan 2 años para poder dejar algo en el que el país se pueda ver beneficiado, que no tiene partido político, que no tiene hoy una estructura en el Congreso que le pueda ayudar. Tiene que llegar a acuerdos con todos para el tema exclusivo de seguridad, tema de presupuesto, tema de otras políticas que se manejan en el Congreso, son otros 100 pesos. ¿Qué opinión le merece que el presidente se manifestó sobre este tema de manera tardía? Pues yo creo que es un error político, porque al final los guatemaltecos lo percibieron como un hombre muy débil y que no enfrenta la problemática del país. Y eso es bien complicado. Yo entiendo que andaba de viaje, pero nada costaba hacer un videíto y enviarlo. Es decir, hoy la tecnología lo permite, porque los guatemaltecos se sienten resentidos en su mayoría. Por eso le digo, yo creo que él hoy puede hacer acuerdos con los diferentes partidos políticos en materia única y exclusivamente de seguridad, para sacar esta crisis que nos está afectando a todos los guatemaltecos. Cuando vemos esta situación, hablamos de la voluntad política, hablamos de todo esto. De la corrupción. De la corrupción, por supuesto. Caemos siempre al tema de que si se quiere se puede. Pero, a ver, es que ni en esto, ni en carreteras, ni en nada. Mi pregunta ahora es, ¿qué hace el ministro en su puesto? Porque después de un fracaso como este, ¿ningún ministro aguantaría en su puesto? ¿Qué hace el ministro en su puesto? Aquí es realmente retomar las estrategias que se llevaban a cabo o que se van a llevar a cabo, pero la decisión de la renuncia o destitución es política y queda en manos del presidente Arévalo en este momento. La realidad es que con todo lo que está sucediendo, pues debe empezar a escoger un buen equipo de trabajo. Ahora, en su opinión, después de este bochorno que nos pinta el sistema penitenciario como está, después de estos 18 meses, ¿debe estar o no el ministro en su puesto? Pues eso es decisión del presidente. No, yo sé, pero en su opinión. Pues yo creería que por cuestiones de dignidad, si yo no soy apto para ejercer un cargo, mejor renuncio. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo veo resultados. Yo creo en los resultados. Si usted no funciona, que le vaya bien. Un presidente tiene que actuar de esa manera si de verdad quiere cambiar el país. Le voy a dar los resultados. La criminalidad, o sea, por primera vez en años, el índice de homicidios
creció y ha estado aumentando. Y ahora sucede esto que nos desnuda más todavía, porque no era algo que ignoráramos, cómo está el sistema penitenciario. Entonces, esos son los resultados. ¿Debe permanecer o no? No, que le vaya bien. Yo creo que el presidente tiene que ser práctico en función de su gobierno, pero sobre todo para garantizar a los guatemaltecos seguridad. Es que mire, ¿cuál es la función de un presidente? La función de un presidente es velar por los intereses de los guatemaltecos, no velar por los intereses de sus amigos o por los intereses de los partidos. Eso no es la función de un presidente. Un presidente, desde el momento que toma posesión, se olvida de su partido político. Se tiene que olvidar de su partido político y tiene que trabajar con la mejor gente para lograr resultados para los guatemaltecos. Ahora, hay una cosa más grave. Se nombra un ministro, ya sea el de comunicaciones, ya sea el de gobernación, el que sea. O sea, no es simplemente de nombrarlo, el presidente debe darle seguimiento, involucrarse directamente en lo que está pasando. Mire, yo pongo el ejemplo claramente de los directores que han pasado en el sistema penitenciario. ¿Cómo es posible? En tan corto tiempo, 3 directores. Y aduciendo supuestamente que habían seleccionado lo mejor, cuando verdaderamente, previo a ser un tipo de contratar y que dirija un sistema penitenciario, debe ser plenamente investigado para ser seleccionado. Mire lo que pasa con el primer director, hasta la visa le quitó la embajada de los Estados Unidos porque está vinculado a una estructura de corrupción y muy probable con crimen organizado. El siguiente, 15 días. ¿De dónde está? Aducen de que por problemas administrativos no continuó. De verdad que ahí me deja mucha interrogante, porque entonces ¿dónde está el equipo de trabajo para haber seleccionado a estas personas? Y principalmente la decisión del ministro de decidir si realmente lo nombra porque son las personas idóneas, y no fueron las idóneas. Luego está este último. Es hasta cierto punto es vergonzoso que solo al director hayan dejado hablar ahí y dar la cara ante la prensa cuando el ministro ni siquiera le hizo acompañamiento. Y al otro día le dice, está destituido. Bueno, pero si él mismo lo nombró. Van para el cuarto director. ¿Sabe cuál es el problema serio ahí? Muy serio. Que cualquier persona que llegue a la dirección general, cualquier director, se siente desprotegido, no se siente verdaderamente apoyado por el ministro, porque lo que está viendo es un cierto grado de deslealtad. Entonces, ¿qué puede pedir o exigir realmente de resultados que funcione el sistema penitenciario cuando mi jefe inmediato superior no me es leal? El presidente debe estar en directo seguimiento de esto. Lo del Salvador, vuelvo y tengo que poner ese ejemplo y lo odio. Y hay que ponerlo. A ver, el presidente se involucró. Sí. Y estuvo encima de eso. Es que de ahí salen las directrices, exactamente. Presidente Bukele, que hay que decirlo porque no hay opción. El presidente Bukele está detrás de todos y cada uno de los ministros y de todos y cada uno de los alcaldes del país. Él está viendo que si hay corrupción, bien o mal, no me pregunte, los pone a disposición de los tribunales, jala a la Contraloría General de Cuentas y jala al Ministerio Público y pide que se los lleve. ¿Por qué no se puede hacer acá? Yo no puedo creer que el presidente no puede ejercer presión, por lo menos presión política definitiva y decidida. No puedo creer que el presidente no pueda involucrarse en este tema. Bueno, llegamos al momento de las conclusiones. Así es que, ¿cuál sería su conclusión en torno a ¿Desde qué esto? perspectiva? ¿El sistema penitenciario o en general la seguridad? Bueno, no, el sistema penitenciario. Bueno, porque eso en primer es lugar, grave. lo que tenemos que hacer ahorita con toda la problemática del sistema penitenciario es realizar un censo penitenciario ya. ¿Por qué? Porque si esto sucedió en esa prisión, que se fugan de una manera pausada y por diferentes momentos, ¿cuántos casos similares habrá en otros centros penales? Eso es lo primero que hay que hacer. Segundo, un plan de trabajo donde se depure al personal penitenciario vinculado a estructuras criminales. Estamos hablando de una depuración de la guardia. ¿Ya? Tercero, debe de contemplarse ya
una planificación para la construcción de una prisión de máxima seguridad. Entiéndase, máxima seguridad. En Guatemala no hay en este momento. Tal vez tendrá protocolos de alta seguridad, pero eso es distinto. Aquí urge que ese segmento de la población que realmente está vinculado en altos casos de impacto, debería de construírsele una prisión inmediatamente para eso. Cuarto, la clasificación de los privados de libertad. Ahora, el censo es lo primero que no van a querer hacer. Porque después de esto, si se descubre que no son 20, sino que son 30, o a saber ni cuántos, y desde saber ni cuánto tiempo, o sea, a los que menos les conviene es hacer el censo a ellos. ¿Cuál sería su conclusión? Yo creo que yo me apunto en esa línea en que efectivamente primero la infraestructura carcelaria. Una cárcel de máxima seguridad con capacidad por lo menos para 5 o 6 mil personas para empezar y comenzar a aislar especialmente a las maras, a los líderes de las estructuras criminales que son altamente peligrosos en el país. Segundo, creo que hay que hacer un censo. Efectivamente, creo que es fundamental porque lo que no se sabe es qué ha pasado en otras prisiones o alguien tiene la información. Si no la tienen las agencias de inteligencia, ¿cómo lo van a tener los directores de los centros si son parte del contubernio? Bueno, en tercer lugar, una reforma a la ley orgánica. Yo sí creo que esa ley es muy buena, pero es completa y totalmente infuncional porque no hay recursos para aplicarla. Y por último, creo que efectivamente hay que dignificar al trabajador del sistema penitenciario y al que esté involucrado con el crimen organizado, que lo vaya bien o meterlo preso. Bien, pues muchas gracias a ambos. Les agradecemos el haber estado esta noche con nosotros platicando acerca de este tema. A ustedes les decimos, hasta aquí llegamos. Buenas noches, pásenla bien.